Vamos a estar conversando con la diputada Daniela Vilar de la provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Hola, ¿cómo está Sofía? ¿Cómo les va a todos y a todas? Muchas gracias por la conexión. A usted, diputada, muchísimas gracias por este contacto. Estábamos comentando acerca de esta iniciativa que fue presentada la semana pasada, muy importante, que tiene que ver con una ley de envases que tenga también la perspectiva de la inclusión social. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, este proyecto de ley que fue presentado con la presencia, como bien vos dijiste, del ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y de nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, junto con representantes de las organizaciones de cartoneros y cartoneras de todo nuestro país, atiende a dos diagnósticos que se tienen que abordar, digamos, ¿no? Como todas las políticas públicas, lo que intentamos hacer es solucionar determinada problemática que existe en la sociedad. Respecto a este tema, hay un diagnóstico que se compone de dos partes. Por un lado, hay una situación ambiental en nuestro país que evidencia la producción de 50.000 toneladas de residuos diarios por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en nuestro país, que, la mayoría de esos, o todo eso, termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto o, en el mejor de los casos, en rellenos sanitarios. Y el 21% de esos residuos son residuos que producimos con desechos de los productos que consumimos, por el consumo de esos envases. Por otro lado, esta es una realidad, ¿no? Una realidad, un diagnóstico ambiental. Por otro lado, tenemos una realidad social. Existe en nuestro país una red de más de 150.000 cartoneros y cartoneras que se ocupan justamente de recolectar los residuos, estos residuos reciclables que recién mencionábamos, y que muchas veces, generalmente, lo hacen en condiciones muy precarias, de insalubridad, y la verdad que es una situación muy alarmante. Máximo dijo, y fue muy claro en la presentación, si hay algo que nos debemos es dejar de estigmatizar a los sectores que más han sufrido la crisis de nuestro país y empezar a construir estrategias de política pública o herramientas de política pública para solucionar esta problemática. Ese es el diagnóstico inicial, un diagnóstico ambiental que además existe una comunidad que trabaja en torno a esa problemática, la problemática de los residuos, que son los cartoneros y las cartoneras, que lo hacen en condiciones hoy no dignas. En ese sentido, esta ley lo que busca es desarrollar una política integral para la problemática de estos envases que incluye distintas partes. Por un lado, el Estado Nacional, por otro lado, un rol fundamental para los gobiernos locales, para los municipios, y por otro lado, las empresas también, y por otro lado, los cartoneros y cartoneras. Por eso hablamos de ley de envases con inclusión social. Y lo que plantea el proyecto de la ley es, y con mucha claridad en el desarrollo, la responsabilidad de todos estos actores involucrados de alguna manera en este ciclo de vida de este material, promoviendo un círculo virtuoso, ¿no? de economía circular, como decimos nosotros, que es el productor, el empresario, el productor que pone en el mercado el producto, haciéndose cargo de ese envase de dos maneras, o produciendo envases que no sean contaminantes, o si esos envases fueran contaminantes y se pueden recuperar a través del trabajo de los cartoneros, pagando una tasa ambiental al Estado Nacional, que luego el Estado Nacional va a designar a los gobiernos locales a partir de un plan de acción de los gobiernos de la gestión de residuos sólidos urbanos con la inclusión de los cartoneros y cartoneras para poder empujar o impulsar el desarrollo de los circuitos de reciclaje. Ese sería el abordaje integral de este proyecto de ley, que es muy ambicioso, pero que también es muy necesario. Diputada, y usted mencionaba la presentación del proyecto y recuerdo también que el jefe del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, mencionaba, lejos de ser una problemática cool, por así decirlo, de algunos sectores, el ambientalismo también tiene que ver claramente con lo social y también reconocer el trabajo que ya realizan, pero en la informalidad, los y las cartoneras. Usted mencionaba 150.000, digamos, incorporarlos dentro de la cadena productiva y reconocer el valor social barra ambiental que tienen en la actualidad. Absolutamente. Cuando nosotros hablamos de ambientalismo, hablamos de un ambientalismo popular, un ambientalismo que no se puede escindir de la situación económica, política, sociocultural. Hablamos de un ambientalismo que, en palabras de Máximo Kirchner, cierre con la gente adentro. Es decir, no solamente ocupado por una de las consecuencias de los daños ambientales, que es el calentamiento global, que sin duda es necesario abordar y que requiere acciones humanas para poder frenarlo,
pero fundamentalmente ocupándose de las problemáticas ambientales o vamos a decirle, problemáticas socioambientales territoriales que están en nuestros territorios. Entonces, cuando nosotros planteamos cuál es el problema ambiental más grave y más importante, lo decimos muy claramente, es la desigualdad y es la pobreza, porque es a las personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad a quienes afecta de peor manera las consecuencias de la crisis climática. Y en ese sentido los podemos hasta enumerar. Pibes y pibas con alta dosis de plomo en sangre, acceso al hábitat digno, acceso al agua, vivienda en condiciones dignas cuando hay familias que viven en torno a basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios y la problemática de la salud y el acceso a la salubridad que eso implica, la alimentación sana, segura y soberana, digamos. Esos problemas que hoy están en una sociedad que vivió dos crisis muy grandes, como fue la primera, la crisis del macrismo y esa deuda tan compleja que nos dejó a todos los argentinos y argentinas, que luego se profundiza con la crisis del COVID-19, es lo que tenemos que abordar, digamos. Entendemos perfectamente a quienes tenemos que ayudar y ayudar es creando políticas públicas, es decir, creando herramientas de la política para transformar esa realidad. La situación ambiental de la problemática ambiental de la basura es una problemática que en Argentina requiere un marco normativo. Hoy estamos trabajando a partir de esta ley de envases en ese marco normativo sin dejar de ver que es necesaria pensar la solución con la gente que también trabaja en esta área o en este sector, que son los cartoneros y las cartoneras. Diputada, le consulta también y que tiene que ver con esto que usted estaba mencionando. Usted participó junto al diputado Grosso y a la senadora Gladys González de la PRECOP que se llevó adelante en Italia, teniendo en cuenta el contexto que se está desarrollando actualmente la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas. Y usted mencionaba también, recuerdo haber leído en entrevistas, algo que se está hablando y ayer también le consultamos al ministro Cabandier, que tiene que ver con el canje de deuda por acción climática, ¿no? Digamos, en esta cuestión de seguir ligando lo que tiene que ver con el medio ambiente y las deudas sociales, socioambientales, y la responsabilidad también que tienen aquellos países que son, por ejemplo, los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que son los países ricos, ¿verdad? Sin duda, nosotros planteamos en la PRECOP, lo planteó el presidente, lo planteó el ministro, lo vamos a plantear nosotros también en el encuentro parlamentario de Glasgow. Nosotros desde nuestro lugar, desde Argentina, entendemos que todos los países, el nuestro también, tienen que tomar acciones urgentes para detener esta tendencia que vos bien explicabas de la crisis climática o del calentamiento global. Esta crisis ambiental, sin dudas, es multilateral y geopolítica. Es decir, se trata de un problema que debe ser abordado a nivel global, que tiene responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es decir, es importante poner sobre la mesa que los compromisos y la asistencia que cada país debe de alguna manera tener, deben ser acordes a sus condiciones. Es decir, exacto, los países más desarrollados son los que concentran mayor porcentaje de emisiones de carbono, mientras que los países del sur global somos los que menos emitimos, pero los que más sentimos ese impacto. En ese sentido, nosotros entendemos, además, que históricamente influimos muy poco con el deterioro ambiental. Estamos más expuestos, tenemos menos recursos, pero tenemos menos incidencia en esa situación. Con lo cual, la agenda ambiental internacional, esta discusión geopolítica que queremos abordar, tiene que partir a partir de incorporar nuestra voz en esos espacios, de reconocer estas responsabilidades y necesidades diferenciadas. Y en ese sentido, los países centrales tienen que cumplir con el compromiso que se planteó en el Acuerdo de París de financiamiento a los países que están que son de renta baja o renta media. Exacto. Y que están en procesos de desarrollo, para poder acompañar esta transición, en principio hacia un modelo más sustentable, pero podemos plantear, por ejemplo, la transición energética. Bueno, para poder transicionar de manera energética hacia una matriz más sustentable, es necesario la inversión, es necesario el financiamiento. Y en ese sentido, al ser como una necesidad global, la de frenar el deterioro ambiental, bueno, los países que más desarrollo tienen y que lo hicieron, sin dudas, también a costa de la explotación de los bienes comunes naturales en países como los nuestros o los de nuestra región, tienen que también hacerse cargo de estos compromisos compartidos en los que se están ahora trabajando en la COP26.
Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está ocupada con una agenda bastante ajetreada, así que le queremos agradecer este contacto y esperamos charlar con usted próximamente. Muchísimas gracias. No, el agradecimiento es mío para ustedes y bueno, un saludo a todo el equipo que trabajan arduamente ahí. Muchísimas gracias, diputada.